Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Dicen que hay historias que se resisten a morir, que incluso cuando el mundo las olvida, ellas siguen latiendo bajo la superficie, esperando a que alguien se atreva a escucharlas. Aquí, en el Ejército de los Tristes, nos adentramos en esas sombras, en los ecos de lo que fue, en los pasos de quienes cruzaron la línea que separa lo humano de lo monstruoso. Así que baja la luz, cierra la puerta y prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato, es una verdad que el tiempo quiso enterrar. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Los teléfonos de la comisaría no paraban de sonar desde hacía horas. Uno de sus agentes más populares había salido en televisión ofreciendo consejos de seguridad tras la aparición del cuerpo de una joven asesinada al lado de la autopista. Sin embargo, aquellas declaraciones, lejos de calmar los nervios, provocó una oleada de llamadas. El motivo, todas lo señalaban como un acosador. Dichas interlocutoras habían vivido una situación incómoda con él. La investigación interna posterior y las pruebas recogidas en la escena del crimen de la víctima, Cara Noct, confirmaron las denuncias telefónicas recientes y avalaron las quejas presentadas un mes antes contra el apreciado oficial. Detrás de aquella sonrisa seductora se escondía un acechador en potencia y también un asesino a sangre fría. Craig Alan Peyer nació el 16 de marzo de 1950 en San Diego, California. Sobre su infancia y juventud, nada se sabe a ciencia cierta, salvo el momento en el que entra a trabajar como oficial de policía en la patrulla de carreteras de California, a principios de los años 70. Durante la siguiente década, Craig se alzó como uno de los oficiales más populares del departamento por su eficiencia, productividad y profesionalidad. A decir verdad, era el policía que más multas ponía de la zona. Su reputación llegó a tal punto que le confiaron otras responsabilidades adicionales, entre ellas desempeñar labores de sargento en ausencia del mismo. Su carrera era meteórica. Respecto a su vida personal, esta era algo más caótica e inestable que la profesional. El agente contrajo matrimonio en 3 ocasiones. Con Karen, su tercera mujer, se casó 18 meses antes de matar a una de sus víctimas. Nada en su comportamiento público levantaba la menor sospecha respecto a su verdadera naturaleza, la de peligroso acosador.
Craig aprovechaba su trabajo como patrullero en un tramo de la Interestatal 15, aproximadamente desde Poway Road hasta Balboa Avenue, para detener a conductoras solas. Las víctimas recuerdan cómo las sacaba literalmente de la carretera y las conducía a una rampa sin salida. Una vez allí, les ponía multas sin justificación y a menudo filtreaba con ellas. Les hacía proposiciones sexuales, se subía a sus coches y les preguntaba por su vida personal y amorosa. Según los registros, Craig detuvo a más de una veintena de mujeres, todas ellas siempre jóvenes y universitarias, con las que podía estar más de una hora a solas y generando situaciones de las más incómodas. En cambio, cuando detenía a hombres, las detenciones las realizaba en la misma autopista y no duraban más de 10 minutos. Un mes antes del asesinato de Cara, la comisaría recibió 2 quejas formales alertando del comportamiento inapropiado del oficial. Sin embargo, sus jefes no les dieron credibilidad alguna y las pasaron por alto. Hasta que la noche del 27 de diciembre de 1986, una universitaria fue asesinada. Cara Knott, de 20 años, viajaba hacia el sur por la Interestatal 15. Se dirigía a la casa de sus padres en El Cajón después de haber pasado el día con su novio en Escondido. En un momento dado, una patrulla le dio el alto y le ordenó salirse de la autopista y dirigirse a una rampa sin salida. Cara obedeció las indicaciones y esperó a que el agente le explicase si había cometido infracción alguna. Entonces, Craig sacó su verdadera cara y comenzó a acosarla sexualmente. La joven le recriminó su comportamiento y le amenazó con denunciarlo. El agente se puso muy agresivo y se inició un forcejeo entre ambos. Durante el mismo, la chica le arañó varias veces la cara. La respuesta de Craig fue golpearla violentamente con su linterna. A continuación, la estranguló con una cuerda y tiró su cuerpo por un puente. La caída fue de unos 20 metros sobre los arbustos de un arroyo seco. Tras el crimen, Craig se subió al coche patrulla y se dirigió rápidamente a la gasolinera, donde varios testigos lo vieron desaliñado y con heridas en la cara. Minutos después, se fue a cenar a casa con su mujer y mantuvo una actitud tranquila y sosegada. En cuanto a los rasguños de la cara, Craig aseguró haberse caído contra una valla del aparcamiento de la comisaría. Un accidente tonto, según él. Tiempo después se comprobó que la valla era demasiado alta para haberle causado dichas lesiones en el rostro. Mientras tanto, los padres de Cara alertaron de la desaparición de su hija, y al día siguiente las autoridades localizaron el vehículo en la citada rampa sin salida. Pocos metros más allá aparecía también el cuerpo sin vida de la joven con evidentes signos de estrangulación. Ante el macabro hallazgo y para calmar a la población principalmente femenina, los jefes de la patrulla de carreteras de California decidieron que Craig concediera una entrevista. Su cometido era dar consejos a mujeres sobre cómo protegerse durante sus viajes. Tras la emisión, decenas de llamadas denunciaron que el popular agente era en realidad un acosador. Además, su rostro presentaba evidentes arañazos de su pelea con Cara. A partir de ahí, se abrió una investigación interna y las piezas del puzzle comenzaron a encajar. Varios testigos confirmaron haber visto al oficial en las inmediaciones del lugar donde había aparecido Cara. En este caso, 2 trabajadoras de la gasolinera recordaron ver el coche patrulla haciendo un giro de 180 grados justo después de que Cara hubiera proseguido su camino después de parar en la estación de servicio. Por no mencionar la manipulación en las multas de tráfico de esa jornada. Cambió las fechas y las horas.
Por otro lado, la autopsia indicó una coincidencia clave. Las marcas de estrangulamiento en el cuello de Cara concordaban con la cuerda encontrada en el coche patrulla del sospechoso. Otra prueba fundamental fue la fibra de rayón dorada hallada en el vestido de la víctima. El pigmento amarillo era el usado en los uniformes de los agentes patrulla y en este caso, esta fibra coincidía con la insignia que el asesino llevaba en el hombro de su uniforme. Una última prueba biológica señaló inexcusablemente al policía. Unas gotas de sangre en el cuerpo de Cara correspondían al tipo de sangre de Craig, AB negativo, el tipo más raro. Todas las pruebas físicas lo señalaban, también las testificales. Asuntos Internos localizó las quejas desoídas y verificó el patrón de infracciones interpuestas. La mayoría de personas multadas eran mujeres de edad y características físicas similares a Cara Nord. El 15 de enero de 1987, Craig Payer fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. El policía asesino tuvo 2 juicios. El primero se celebró a finales de 1987, pero se declaró nulo porque el jurado no llegó a un acuerdo y no hubo veredicto. Durante el verano de 1988 se inició una segunda vista judicial y aquí sí hubo condena. El 4 de agosto el jurado lo declaró culpable de asesinato y el tribunal lo sentenció a 25 años de cadena perpetua. A raíz del crimen y el posterior juicio, las autoridades registraron un aluvión de incidentes con conductoras que viajaban solas. Según parece, las mujeres se negaron a seguir las indicaciones de la policía. No se detenían en carretera cuando se lo solicitaban. Había mucho temor a más agentes corruptos. A lo largo de estos años, Craig Payer ha mantenido su inocencia, aunque también se ha negado a aportar su ADN para esclarecer su caso cuando los avances de la tecnología genética llegaron a principios de 2004. Toda una incongruencia. Esto le impidió obtener la libertad condicional tanto en 2008 como en 2012. Así que tendrá que esperar a 2027 para una nueva oportunidad. Entonces habrá cumplido ya los 77 años. En fosas que el tiempo devora, la muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, vistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras
despierta. Ejército de los tristes, despierta. Kualoyo. 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 Sangre y cenizas, ecos de horror, sombras que gritan, pidiendo voz. No estamos solos, somos legión. El ejército de los tristes entró en acción. Cuerpos en fosas que el tiempo devora, la muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, pistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. No hay paz, solo ecos del pasado. Despierta, despierta. El ejército de los tristes despierta. Kualoyo. 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 Sangre y cenizas, ecos de horror, sombras que gritan, pidiendo. A continuación viajaremos a Montserrat, el macizo catalán que además de refugio espiritual y patrimonio cultural, es punto de encuentro para creyentes, escépticos y soñadores que buscan respuestas en los cielos. Recorreremos las rutas y rincones de la montaña mágica, descubriremos leyendas y misterios seculares, escucharemos testimonios insólitos y analizaremos con mirada crítica el fenómeno ovni que ha convertido a Montserrat en epicentro de lo insólito. Para comprender la fascinación que despierta Montserrat, hay que imaginar la silueta de la montaña recortada frente al cielo, un cordal de agujas y riscos irregulares, modelados durante millones de años, a cuya sombra creció el monasterio benedictino. Es un paisaje tan especial que no solo ha inspirado a artistas o místicos, sino que también ha generado innumerables leyendas. Entre las más antiguas se encuentra la del hallazgo de la Moreneta, la Virgen Negra. Hacia el año 880, según la crónica oral y escrita, unos pastores vieron bajar del cielo una luz misteriosa acompañada de canto angélico. A la semana siguiente, el fenómeno se repitió, esta vez con la presencia del rector de Olesa. Cuando finalmente hallaron la imagen en la Santa Cueva, intentaron trasladarla sin éxito. La Virgen había decidido permanecer en Montserrat. Así empezó el flujo de peregrinos que nunca se detuvo. El carácter sobrenatural de Montserrat se multiplica en relatos. Por ejemplo, el de Cabal Bernat, una aguja rocosa testigo de un pacto con el diablo. O la visita, en plena Segunda Guerra Mundial, de Heinrich Himmler, jefe de las SS nazis, que buscaba el Santo Grial convencido de que Montserrat era su guarida oculta. Los monjes, prudentes, le ofrecieron venerar a la Moreneta.
Himmler, decepcionado, se negó y marchó sin conseguir su objetivo. Hay historias militares como la de Timbaler del Bruc, un muchacho que con su tambor y el eco de la montaña logró sembrar el pánico entre las tropas napoleónicas. Jornadas de niebla en las que dicen la montaña desaparece y se despliega el rumor de pasadizos, proezas sobrenaturales y presencias que desbordan la lógica. Todo cambió en 1977 cuando Luis José Grifol, empresario y pionero catalán de la ufología, aseguró haber contactado con seres extraterrestres en Montserrat. Decidió organizar desde entonces las célebres quedadas cada 11 de mes. Lo que comenzó con unos pocos curiosos, pronto se transformó en auténtica peregrinación. Decenas de personas, a veces cientos en los años dorados del misterio, se reúnen aún hoy bajo la montaña, armados de paciencia, linternas, cámaras y telescopios improvisados. En la cafetería cercana al punto de encuentro, las charlas giran en torno a visiones celestes y mensajes recibidos de fuera. Algunos aseguran que seres de otros mundos les han advertido de grandes sucesos, como pandemias globales. Otros creen que razas extraterrestres viven entre nosotros, camufladas bajo aspectos humanos. No faltan los escépticos, que reconocen participar más por curiosidad sana que por convicción. Se mezclan perspectivas, fe absoluta, duda razonable, humor y una atmósfera de respeto inusual. Todos suben, llegada la noche, a la llamada explanada ovni y miran el cielo en busca de una señal. Los relatos actuales ofrecen matices. Aseguran ver trazos luminosos que cruzan el firmamento en zigzag, bolas blancas que se fusionan o multiplican, luces estáticas imposibles de identificar. Hay quienes hablan de sensaciones físicas, piel erizada, emociones a flor de piel, como si la montaña amplificara los sentidos. Algunas noches parecen silenciosas, sin novedades. Otras, el cielo se ilumina con destellos que los presentes interpretan como naves, portales o señales. Muchos asistentes graban vídeos, algunos de los cuales circulan por internet y redes sociales, alimentando la leyenda, aunque pocas grabaciones resisten el análisis científico riguroso. El debate no cesa. Los expertos en astronomía apuntan que el entorno de Montserrat, por su escasa contaminación lumínica, propicia la observación de satélites, meteoros, aviones y fenómenos ópticos. Algunos sostienen que el propio magnetismo de la montaña puede producir alteraciones atmosféricas interpretadas erróneamente como ovnis. La explicación más psicológica habla de sugestión colectiva. Se mezclan expectativa, energía grupal y el deseo de experimentar algo extraordinario, predisponiendo a ver en el cielo aquello que uno espera ver. Aún así, nadie acusa abiertamente de mentira. La experiencia colectiva resulta enriquecedora para todos, sin importar el veredicto final. Resulta fascinante que en un espacio tradicionalmente vinculado al catolicismo y la contemplación convivan dos formas de trascendencia, la religiosa y la ufológica. Unos acuden a rezar, otros a mirar las estrellas, pero en el fondo todos buscan respuestas a lo inexplicable. La montaña, con sus picos que apuntan al cielo como antenas cósmicas, parece diseñada para el asombro. No faltan quienes aseguran sentir flujos de energía distintos, ni faltan practicantes de meditación, New Age, yoga y otras disciplinas deseosas de conectar con vibraciones especiales. El magnetismo de Montserrat se ha extendido a documentales, literatura, cine y radio.
Se han escrito novelas ambientadas en estas montañas, donde personajes investigan reliquias, secretos milenarios y secuestros extraterrestres. La televisión catalana y programas internacionales han dedicado decenas de reportajes explorando desde el folclore medieval hasta testimonios de abducciones. Las emisiones de radio desde Montserrat en las históricas Noches de OVNIs han reunido a miles de oyentes pegados al transistor, creando un fenómeno social único en España. Sin embargo, Montserrat sigue siendo para muchos simplemente una montaña habitada por monjes, senderistas y familias que suben por el placer de admirar las vistas. Los monjes ven con cierta simpatía y algo de distancia el fenómeno ovni, considerándolo parte del folclore moderno. Algunas familias cuentan que han visto cosas raras en sus excursiones, pero la vida cotidiana permanece ajena al bullicio de las noches 11. ¿Por qué lugares como Montserrat, Roswell, Nazca o el Área 51 se convierten en epicentro de misterios universales? Probablemente porque reúnen geografía singular, historia densa y tradición de leyendas, tejiendo una red de misterio donde la imaginación humana puede volar sin restricciones. Montserrat, convertida en zona ufológica mundial, se distingue por la convivencia pacífica entre ciencia, espiritualidad, escepticismo y credulidad. Al final, la montaña sigue siendo un espejo donde cada visitante ve lo que busca: una respuesta religiosa, una explicación científica o una ventana abierta a otros mundos. La pregunta está lejos de resolverse, pero cada relato aporta una pieza al mosaico del misterio catalán. Sea lo que ocurre en Montserrat cada 11 de mes, el enclave se consolida como un espacio de encuentro, diálogo e imaginación, en un tiempo donde lo desconocido sigue siendo fuente de asombro y comunidad. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon weißes. Hay sucesos que apenas se encuentran y cuando lo hacen parecen llegar desde otra dimensión. Escucha ahora los ecos de lo inexplicable. En un laboratorio subterráneo de Japón, un grupo de físicos lleva meses intentando capturar señales de materia oscura, esa sustancia invisible que representa más del 80% del universo. El experimento, conocido como Rocodile, utiliza sensores superconductores enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero hace unas semanas ocurrió algo que nadie esperaba. Los sensores comenzaron a registrar pulsos que no se correspondían con ningún fenómeno conocido. No eran errores de medición, ni ruido eléctrico, ni interferencias externas. Simplemente algo que no debería estar allí. Los científicos han preferido no hablar del contacto, pero muchos ya lo llaman el susurro de la materia oscura. Tal vez estemos más cerca que nunca de entender de qué está hecho el universo, o de descubrir algo que no estaba en nuestros cálculos. Buzos de la Universidad de California han descubierto, frente a la costa de Los Ángeles, un fenómeno inquietante. El fondo marino está cubierto por anillos blanquecinos que brillan a la luz de los focos submarinos. Durante años se pensó
que eran formaciones naturales, pero el hallazgo reciente ha revelado que se trata de los restos de antiguos vertidos industriales. Barriles metálicos que contenían residuos químicos lanzados al océano entre los años 40 y 70. El metal se ha corroído, liberando sustancias que ahora dibujan a los fantasmales en el lecho marino. El océano, una vez más, guarda los secretos de lo que preferimos no mirar. Los investigadores lo llaman el cementerio tóxico de California y aseguran que apenas ha explorado un 10% de la fauna aceptada. Los científicos de la NASA acaban de confirmar que Marte tiene un núcleo sólido, rodeado por una capa líquida, de una forma sorprendentemente parecida a la Tierra. El hallazgo procede de los últimos datos enviados por la sonda InSight, que registró minúsculos temblores en la superficie marciana. Pero lo realmente intrigante es que la composición de ese núcleo, una mezcla de hierro y azufre, no encaja con los modelos planetarios actuales. Algunos expertos sugieren que Marte pudo haber tenido un campo magnético mucho más fuerte en el pasado, lo que implicaría que el planeta fue en algún momento mucho más parecido a la Tierra y tal vez habitable. Cada descubrimiento parece acercarnos a una idea inquietante, que Marte guarda en su interior la historia de una vida perdida. El 20 de marzo de este año, Michael Gain, un anciano granjero irlandés con problemas de movilidad, salió de su casa en Kenmare y nunca volvió. Su bastón y su abrigo aparecieron junto a un camino rural, pero de él no hubo ni una sola pista. Las autoridades desplegaron helicópteros, perros rastreadores y voluntarios de toda la región. Todo en vano. Lo más extraño es que los perros perdían el rastro siempre en el mismo punto, una curva donde el camino desaparece entre dos colinas. Algunos vecinos aseguran haber visto luces extrañas en la zona las noches posteriores. Otros creen que simplemente se perdió entre la niebla. Hoy, medio año después, Kenmare sigue preguntándose qué fue de Michael Gain, el hombre que parecía haberse desvanecido en el aire. En la pequeña localidad australiana de Brewarrina, la policía investiga un suceso tan macabro como desconcertante. Un sub Nissan fue hallado envuelto en llamas en una carretera secundaria. Cuando los bomberos lograron sofocar el incendio, encontraron el cuerpo carbonizado de una persona en el asiento del conductor. El vehículo no estaba reportado como robado y los registros del motor estaban manipulados. Los investigadores sospechan que se trata de un homicidio encubierto mediante fuego, una práctica tristemente habitual para borrar huellas y ADN. Por ahora no hay identidad confirmada y el misterio crece con el hallazgo de una cinta aislante y un encendedor industrial entre los restos. Las autoridades locales lo han descrito como uno de los casos más inquietantes del año. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Las imágenes de la cámara de seguridad eran espeluznantes. Un varón de entre 35 y 40 años, de constitución robusta y cabello oscuro,
Con los brazos muy tatuados y vestido con un uniforme de mecánico, se abalanzaba sobre una niña de 11 años para arrastrarla del brazo hasta subirla a una camioneta. Aquella grabación fue emitida en todos los medios de comunicación del país en su horario de máxima audiencia. Cerca de 1 millar de llamadas se produjeron tras su emisión. Sin embargo, solo 3 de ellas condujeron hasta la verdadera identidad del secuestrador. Estoy 100% segura de que el sospechoso es Joe Smith, mi compañero de piso, dijo una voz femenina al otro lado. Joseph Peter Smith, al que todos llamaban Joe, nació el 17 de marzo de 1966 en Brooklyn, Nueva York, en un ambiente de por sí abusivo y violento para un niño. Su padre, alcohólico y maltratador, se dedicaba a abusar de adolescentes, hechos por los que fue encarcelado. Según nuestro protagonista, aquello le marcaría de por vida, precipitándose el consumo de sustancias estupefacientes a una edad muy temprana. De hecho, antes de cumplir los 19 ya era adicto a la heroína, la cocaína, el crack y los opiáceos. Una dependencia que le llevó, a su vez, a traficar con drogas y a ser arrestado y enviado a prisión en numerosas ocasiones. Una vez en libertad, Joe se sumía en su nueva fase dividida en recaída, depresión, sobredosis y rehabilitación. Durante dichas etapas, la justicia le concedió la libertad condicional con determinadas medidas, como era la supervisión comunitaria, el arresto domiciliario o la rehabilitación obligatoria de drogas. Así fue como conoció a su mujer, Luz Castrillón, con la que tuvo 3 hijas en Sarasota, Florida. La vida familiar le dio cierto equilibrio hasta el punto de lograr mantener un trabajo como mecánico en un taller de coches. Sin embargo, el fantasma de la adicción siempre acababa llamándole a la puerta. Aún así, Joe conseguía que sus agentes de la condicional confiaran en él y que el juez le diese otra oportunidad, aunque luego lo echase todo a perder. Pese a que en su historial delictivo se acumulaban condenas por posesión y tráfico de drogas, en 1998 el mecánico fue detenido por intentar secuestrar a una joven de 20 años. Se puso encima de mí y me dijo que me callara o me cortaría, declaró la víctima ante el juez. Finalmente, el juez lo absolvió tras escuchar la declaración del acusado. Joe aseguró que todo fue un malentendido. Los siguientes años, la situación personal del mecánico fue a peor y regresó varias veces más a prisión. Semanas antes de asesinar a Carly Prucia, Joe experimentó el declive más absoluto. Había perdido su trabajo, su esposa lo había dejado y había vuelto a caer en las redes de las drogas. Solo quería morir ese día, dijo Joe, para justificar el secuestro de la niña de 11 años. Era el 1 de enero de 2004 a las 18:20 horas. Tras pasar la tarde en casa de un amigo, Carly decidió regresar a casa para ver la Super Bowl en familia. Normalmente esperaba que su padrastro acudiese a por ella, pero aquella tarde no podían ir a recogerla, así que optó por andar rápido antes de que anocheciera. Durante el camino de vuelta, la niña pasó por delante de un lavadero de coches, a menos de 100 metros de una heladería y un campo de minigolf. En ese preciso instante, Joe la asaltó, la agarró del brazo por la fuerza y la metió en una camioneta de color amarillo. Después condujo a un sitio apartado
la maniató, la agredió sexualmente de forma brutal y la asesinó estrangulándola con un cordón. Al terminar, abandonó el cuerpo semidesnudo en una zona boscosa próxima a una iglesia. 30 minutos después del secuestro de la niña, sus padres alertaron a las autoridades que se personaron en el lavadero y comprobaron las cámaras de seguridad. Al día siguiente se emitió una alerta Amber y se difundió el vídeo del secuestro en todos los medios de comunicación del país. Las autoridades pidieron colaboración ciudadana. Entre el millar de llamadas recibidas aquella noche, solo 3 señalaron al verdadero autor: un ex socio, un amigo y su actual compañera de piso. Todos ellos confirmaron que aquel individuo era Joe Smith. Definitivamente es él, dijeron. Los investigadores acudieron de inmediato a la vivienda del sospechoso y lo confrontaron. En un principio, Joe se mantuvo tranquilo y colaborador, hasta que permitió que registraran su habitación y su coche. No hallaron nada que lo relacionase con el secuestro de la pequeña, pero sí incautaron numerosas drogas. Esto les permitió arrestarlo por violar la libertad condicional y ganar algo más de tiempo. En las siguientes horas ocurrieron varios datos cruciales que ayudaron a desenmascarar al asesino. El primero, el ex socio de Joe declaró que le había prestado su vehículo la tarde de autos. Se trataba de una camioneta de color amarillo, la misma que aparecía en las imágenes del lavadero de coches. Por tanto, Joe les había engañado. El coche recién registrado era uno alquilado, no el utilizado para el secuestro. Además, el hermano y la madre de Joe visitaron al detenido en los calabozos. Esto permitió a los investigadores obtener una confesión espontánea sobre el secuestro y posterior asesinato de la menor. John, el hermano del mecánico, logró que derrotase y que le diese finalmente la ubicación del cuerpo. Se dejó llevar, le manifestó durante la charla. 4 días después del secuestro, la policía localizó el cadáver de Carly próximo a la iglesia central de Cristo, en una área boscosa, a solo unos pocos kilómetros de donde había sido raptada. La encontraron boca abajo, desnuda de cintura para abajo y ataviada tan solo con un calcetín. Además, su cuerpo presentaba signos evidentes de violación y estrangulamiento, tal y como confirmó posteriormente la autopsia. Asimismo, el análisis de ADN determinó que los restos genéticos hallados en el cuerpo de la niña pertenecían al detenido, así como los encontrados en la mochila rosa que la niña llevaba aquella tarde. El conjunto probatorio era innegable. Joe Smith era el asesino de Carly. A raíz de este mediático secuestro y asesinato, la representante republicana Katherine Harris presentó en 2004 un proyecto de ley, la denominada Ley Carly, que exige que la libertad condicional de un delincuente sea revocada automáticamente si ha cometido actos de violencia por delitos graves, incluida la conducta sexual ilegal contra menores. Sin embargo, no logró aprobarse en el Congreso y jamás se volvió a presentar. A principios de diciembre de 2005 se inició el juicio contra el mecánico acusado de los delitos de secuestro, violación y asesinato en primer grado. Durante la vista judicial, Joe se derrumbó y entre lágrimas pidió perdón por los hechos cometidos. Ahora bien, quiso justificar sus actos apoyándose en el consumo de drogas y en un supuesto intento de suicidio el mismo día que secuestró y mató a Carly. De nada le sirvió al mecánico sus justificaciones ni llantos. El 16 de marzo de 2006, el juez Andrew Owens lo condenó a muerte por inyección letal. La balanza de la vida y la muerte se inclina incuestionablemente hacia la muerte, dijo ante el asesino. Carly sufrió un trauma indescriptible, que comenzó en el momento de su secuestro.
La imagen del acusado cogiéndola del brazo y llevándosela, sin duda, quedará grabada para siempre en nuestras mentes, prosiguió el magistrado. A los 11 años de edad, no hay duda de que era consciente de su grave situación y de que tenía pocas o ninguna esperanza de sobrevivir. Su muerte fue menos consciente y despiadada, calculada y premeditada, concluyó. Una vez leído el veredicto y mientras Joe Smith era trasladado a la prisión de Florida, el padre de Carly hizo unas declaraciones ante los medios de comunicación presentes en la vista. Pensé que me sentiría muy diferente, pero sigue doliendo. No cambia nada. Solo siento que Carly ha sido escuchada. Su alma ya no está. Ahora solo es cuestión de tiempo esperar a ver morir a Joe Smith. Su deseo se cumplió el 26 de julio de 2021. Joe Smith murió mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte del correccional de Rayford, California, por causas que todavía hoy se desconocen. Me siento de maravilla. Hace tiempo que debería haberse hecho. El inepto y corrupto sistema de justicia penal no pudo conseguirlo, así que el orden natural de las cosas se encargó finalmente de ello, aseguró el padre de Carly al enterarse de la noticia. Was something I neglected to do, even for you. If you feel rage to strike me with revenge, I will be standing right here, waiting without fear for you. I wanted to say you shouldn't suffer this way. To say, I hope I can take it away. To say, you shouldn't suffer this way. To say, I hope I can take it away. A continuación, vamos a hacer un viaje sonoro que nos conducirá al corazón de la historia moderna japonesa, a un rincón inhóspito y fascinante, la isla Hashima, también conocida como Gunkanjima, la isla acorazada. Hoy, bajo el vientre salobre y la constante embestida del océano, este islote fantasmagórico guarda silente alguna de las historias más dramáticas y enigmáticas del siglo XX. No es solo un esqueleto de hormigón en medio del mar, es un símbolo, una advertencia, un enclave donde el progreso y el sufrimiento humano se confundieron durante casi un siglo. Nos sumergiremos en el auge minero, el día a día de los habitantes, la época oscura de trabajo forzado, el éxodo repentino, el renacimiento del mito y su polémica huella actual. Imaginaos una roca desnuda de apenas 480 metros de largo y 150 de ancho, situada a 20 kilómetros de Nagasaki. A finales del siglo XIX, en plena era Meiji, esa roca recibió el nombre de Hashima y se transformó de pedazo estéril en epicentro de la modernización japonesa. Bajo su superficie yacía un tesoro, una veta de carbón de excelente calidad. Mitsubishi compró la isla en 1890 y pocos años después los trabajos de excavación comenzaron a modelar el destino de Hashima. Las primeras estructuras fueron simples,
Pero pronto la empresa amuralló la costa para ganar terreno al mar y erigió edificios de apartamentos, escuelas, un hospital, tiendas y hasta templos sintoístas y budistas. El paisaje se volvió vertical. Hasta 9 pisos se elevarían más tarde para aprovechar el mínimo espacio. Donde antes reinaba el silencio, ahora latía el bullicio de una ciudad flotante hecha de acero y hormigón. Hashima fue una utopía industrial. En apenas 6 hectáreas vivieron más de 6.000 personas durante su apogeo, hacia los años 50 y 60, con una densidad poblacional récord, hasta 835 personas por hectárea, una cifra superior a la de grandes metrópolis del planeta. La sociedad de Hashima funcionaba como una entidad aislada. Había médicos, maestras, tenderos, operadores de cine, encargados de baños públicos y un director de escuela. Todo lo necesario para no tener que salir jamás al continente. Los niños jugaban entre los edificios y las familias vivían con rutinas marcadas por las sirenas de las minas y el mar omnipresente. Sin embargo, la naturaleza rara vez les daba tregua. Los tifones ponían a prueba el ingenio de los ingenieros japoneses y el temple de los habitantes. Los lotes eran tan escasos que hasta la vegetación llegó a desaparecer, ganándose el apodo de la isla sin verde. No todo en Hashima era prosperidad. Durante el periodo más oscuro de la isla, a mediados del siglo XX y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, Hashima se convirtió en un enclave de trabajo forzado. La demanda desatada de carbón en tiempos de guerra y la falta de mano de obra japonesa llevaron a la antaña ciudad modelo a convertirse en una isla prisión para miles de coreanos y chinos reclutados forzosamente. Testimonios directos revelan las condiciones infrahumanas, jornadas extenuantes, escasa alimentación, hacinamiento extremo y una vigilancia férrea. Cientos murieron por accidentes, enfermedades respiratorias, agotamiento o intentos fallidos de huida nadando hacia la costa. Una odisea imposible por casi 20 kilómetros de agua agitada. Su Jung-woo, ex trabajador coreano, narraba que para ellos Hashima era la isla prisión, sin escapatoria. La mortalidad alcanzó cifras espeluznantes, más de 1.300 muertes reportadas solo en los años 40 por derrumbes, hambre, suicidios y desprotección absoluta. En la cara pública, Hashima era un prodigio social. Los mineros amanecían antes del alba, bajaban por ascensores a pozos de hasta 600 metros bajo el mar y trabajaban en condiciones sofocantes, con temperaturas por encima de 30 grados y humedad altísima. Al regresar, lo hacían a minúsculos apartamentos de no más de 15 metros cuadrados para familias completas. Las amas de casa improvisaban huertos en azoteas. Los niños asistían a clases en aulas sin patio y los jóvenes encendían las noches en el pequeño cine insular o en onegais, bares modestos regentados por mujeres locales. Los rituales sociales fueron clave. Festivales escolares, torneos de bádminton y teatro amateur servían como recordatorio del lazo humano en medio del encierro artificial. El mayor tesoro era el agua dulce, transportada en barcos cisterna desde Nagasaki, almacenada en gigantes tanques y racionada cuidadosamente. Pese al hacinamiento y lo extremo del entorno, la comunidad desarrolló una identidad propia. El auge no duró para siempre. El mundo cambió. El petróleo reemplazó al carbón y la isla se tornó obsoleta en apenas una década. Mitsubishi anunció el cierre de la mina en 1974 en una reunión en el gimnasio, y la evacuación fue tan rápida
porque muchos dejaron cuadros, muebles y libros en los departamentos. El éxodo fue desolador. En menos de 3 meses, 6.000 personas abandonaron sus trabajos, viviendas y recuerdos, dejando la ciudad suspendida en un letargo irreal. El mar comenzó a corroer techumbres y muros. La vegetación, de a poco, se atrevió a retomar rincones entre los bloques de hormigón. Hashima pasó a ser una cápsula del tiempo, espectral, intacta y devorada por el mal. ¿Es la isla un testimonio industrial, un escenario de horror o ambas cosas? La UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en 2015, con la polémica de reconocer tanto su gloria industrial como los crímenes de trabajo forzado cometidos en ella. El debate sigue vigente entre Japón y Corea, que exige una memoria histórica más honesta sobre el sufrimiento de sus connacionales. En la actualidad, Hashima permanece cerrada en su mayor parte, aunque una franja limitada recibe turistas en visitas guiadas desde 2009. Los guías relatan la epopeya industrial, muestran fotografías antiguas y advierten del peligro de caminar sobre suelos inseguros. La emoción de poner pie en la isla fantasma es difícil de igualar. Ruinas cubiertas de musgo, escaleras oxidadas, habitaciones polvorientas y el rumor perpetuo de las olas, como un lamento colectivo. No es de extrañar entonces que el cine y el videojuego la hayan convertido en plato predilecto de lo posapocalíptico. La isla aparece en documentales, cómics y destacó como guarida del villano en Skyfall, de James Bond. En su silencio, Hashima parece advertirnos sobre los límites entre el progreso y el sacrificio humano. Es un espacio para la memoria y la empatía, para algunos simplemente una ruina curioso, para otras un santuario de fantasmas con nombres, historias y un dolor que no debe repetirse. Cuando uno recorre sus senderos de cemento y observa las ventanas huecas, puede imaginar las voces de los niños, el bullicio de las centenarias plazas y el hálito fatigado de los mineros al final de una jornada agotadora. También los gritos ahogados de quienes nunca pudieron escapar. Hoy, turistas recorren senderos delimitados, fotógrafos buscan el encuadre perfecto del mar de escombros, y la historia sigue latiendo bajo la superficie del hormigón. La isla Hashima sigue ahí, erguida y desmoronada a la vez, baluarte de la memoria y el olvido entre la niebla del mar de Japón. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox.
En esta ocasión he escogido la canción Out to Get Me de la banda Clawfinger. La canción habla sobre sentirse perseguido, juzgado o atacado por los demás, ya sea por ser diferente o por no encajar en lo que la sociedad espera. El protagonista siente que todos están en su contra, pero en lugar de rendirse, responde con rabia y desafío. Es una canción sobre resistir la presión social, mantenerse fiel a uno mismo y convertir la sensación de persecución en fuerza y rebeldía. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas os espero el jueves en un programa especial sobre la mujer sin sombra. A todos los demás os espero la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y recordad resistir la presión social y mantenerse fiel a uno mismo. Chao.